Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Marely Correa Balsas, especialista en estética dental y en prostodoncia. Bienvenidos nuevamente a Odontología Sin Guión. Después de 2 fallos con el micro, después de una gastroenteritis, después de ataques de alergia y tener un ojo más grande que todo mi cuerpo, aquí estamos de nuevo en Odontología Sin Guión. Hoy les traigo un tema que requiere nuestra querida pizarra, porque es cierto que en algún video anterior les he hablado sobre la pérdida de piezas dentales, pero solamente desde el punto de vista protésico, o mejor dicho, desde el punto de vista del espacio protésico. En esos videos les he explicado cómo pueden ser los movimientos que pueden ocurrir produciéndonos así cambios dentro del espacio protésico y qué tipo de tratamientos deberíamos hacer para contrarrestar esos efectos y poder conseguir un espacio protésico ideal. Pero ese no es el tema de hoy. Entonces, el tema de hoy sí, tiene relación con el tema de las ausencias dentales o edentulismos parciales o como los quieras llamar, pero en relación a la caries. ¿Vale? Bueno, la caries y un poco el tejido blando también que rodea esos dientes, pero inicialmente la caries y por qué sucede. Entonces, aquí les tengo, ¿vale? Lo que sería una mordida, bueno, a ver, no se rían de mis dibujos, ¿vale? Una mordida, pues, normal, ¿ok? En el sentido de oclusión, de que no faltan piezas, de que cada quien ocluye con quien debe ocluir. Y aquí en la parte de abajo tenemos un caso en el que tenemos una ausencia. Por eso está así como que en líneas punteadas, ¿vale? Entonces, ¿qué quería explicarles yo? En relación a la masticación, ¿qué sucede? Cuando nosotros masticamos nuestra comida, ¿vale? En la zona posterior, para poder poner un ejemplo, ¿vale? En la zona posterior, aquí, ocurre la trituración de los alimentos a nivel de los molares, ¿vale? Sabemos que los premolares tienen un poco de movimiento mixto porque también cortan, también algo trituran y los anteriores son solamente movimientos de desgarre o de corte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la zona posterior, ¿qué ocurre en la zona posterior? Que tenemos movimientos de trituración, es decir, el alimento entra en boca, se queda entre las caras oclusales de los dientes, donde va a ser pues triturado hasta ser medianamente, no desintegrado porque uno traga el bolo alimenticio, pero sí de manera que el tragar pues sea eficiente para el cuerpo humano, porque luego tenemos los problemas cuando tenemos adultos mayores que suelen tener problemas gastrointestinales y les faltan piezas porque realmente no trituran el alimento y engullen el alimento y el alimento pues va entero al estómago, entonces hay un esfuerzo estomacal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en estos casos, ¿qué sucede? Trituramos el alimento, ocurre la masticación, perfecto. ¿Qué pasa cuando nos falta un diente? Pues evidentemente la masticación, ¿vale?, va en este sentido, diente de arriba, diente de abajo, trituramos, masticamos de esta forma. ¿Qué pasa? Que cuando la pieza falta, el alimento de igual forma, producto de este diente superior que no falta, el alimento va a seguir su dirección hacia la parte de abajo, ¿vale? Entonces, al no tener un diente antagonista, no vamos a tener como que la unión de la dirección de las fuerzas para la masticación, sino que él va a seguir este vector porque no tiene como que nadie en contra que le redirija como esa fuerza para que ocurra la masticación. ¿Qué sucede? Que el alimento va a impactar directamente ¿con qué? Con nuestra encía y va a pasar varias veces, porque claro, la masticación es ñam, 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 ñam. Entonces ese alimento va a pasar varias veces por las caras mesiales y distales del diente de delante y el diente de detrás. Esto se agrava aún más si tenemos cierta inclinación en ese diente, como en el video del espacio protésico, que es lo que siempre les he explicado, porque al estar el diente un poco inclinado, ¿vale?,
vamos a tener aquí un nicho de retención de alimentos. Y eso es mucho peor porque en este caso el alimento, por decirlo de alguna manera, frota la pared, pero no es un alimento que se pueda quedar como que más incrustado. Es cierto que las formas de los dientes no son completamente cuadradas, ¿vale? Siempre el tercio medio de los dientes es un poquito más gordito y más globito, lo cual siempre de cierta forma va a favorecer que del tercio medio hacia abajo, pues pueda haber fisiológicamente pues una pequeña retención de alimentos, pero nada que ver con si el diente está pues completamente mesializado o distalizado o rotado, y todas estas formas pues se ven cambiadas y producen pues esta impactación o esta retención de alimentos en las zonas más cervicales. Bueno, depende de la rotación que obtenga el diente. Entonces, en estas paredes de los dientes no son zonas que están acostumbradas a estar en contacto con la alimentación, porque se supone que allí había un diente, allí como mucho se te quedaba la comida entre los dientes, te pasas el hilo y ya está, o el Waterpik o el cepillo interdental o lo que quieras. ¿Qué pasa? Que aparte de no estar acostumbrada a esos estímulos, el cepillado en esas zonas es bastante complejo, porque tú normalmente sueles cepillar las caras oclusales, cuando cepillamos, o sea, de esta forma, por la parte de las caras oclusales, y luego también cepillamos en forma de barrido por las caras vestibulares e incluso por las caras linguales o palatinas. Es cierto que tú puedes a lo mejor ladear un poco el cepillo para poder cepillar ese cajón en donde falta el diente, pero no es un cepillado cómodo, no es una zona que sea de fácil acceso, no es una zona para la cual los cepillos pues les resulta tan fácil como cepillar otra zona. Y entonces empiezan a aparecer, Dios mío, ¿qué dice aquí? Bueno, un Picasso. Entonces, en esas zonas empiezan a aparecer caries aquí. Entonces nos encontramos muchas veces que después de que los pacientes pasan cierto tiempo sin la pieza de la zona de déntula, los pacientes empiezan a tener caries en esas caras interproximales de los dientes. Entonces, la recomendación es valorar, ¿vale? Si es una pequeña descalcificación que todavía no se ha vuelto caries, si es una mancha que todavía no se ha vuelto caries, si realmente es una caries, y sobre todo valorarlo también de forma radiográfica, porque si vamos a restaurar algo en esta zona, pues cerciorarnos de que eso no sea algo que pueda ir a futuro. Si es una mancha, que no tenga retención, ¿vale? Porque si lo restauramos, pues es verdad que no va a ser una zona que va a estar expuesta a la masticación, como les explicaba ahora, pero va a pasar a ser una zona interproximal donde, bueno, hay que pasarse el hilo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que cerciorarnos de que esa mancha, esa descalcificación o lo que sea, que todavía no es una caries, no tenga retención mecánica. En algunos casos se puede biselar un poquito, ¿vale? Y con ese biselado, pues nos llevamos, si tiene alguna zona de retención, volvemos a valorar y se mantiene en observación si radiográficamente no aparece nada. ¿Qué más? Bueno, ya tocamos el tema de, bueno, la masticación, obviamente los alimentos, porque si no, ¿qué masticamos? La dificultad de la higiene y, muy importante, pero muy importante, es lo siguiente. Si les explicaba que en superficies lisas, ¿a qué me refiero con lisas? Bueno, primero que eso no es zona de cúspides, ¿vale? Donde se pueda engarzar un poquito más el alimento, sino que realmente son paredes más lisas de lo que sería una cara oclusal, por ejemplo. Pero cuando hablo de superficies lisas, en este caso, tiene que ver con diente restaurado o no restaurado. Ok, volvemos a borrar el Picasso, ¿vale? En esta oportunidad creo que vamos a usar también el diente de arriba. Si tenemos, por ejemplo, una reconstrucción antigua, ¿vale? Amalgama, resina, composite, como lo quieran llamar, que sea interproximal, ¿vale? Es una zona, así como les explicaba que si tenemos manchitas retentivas es una zona que hay que pulir y que no podemos dejar ningún tipo de retención. Y si es una caries la tenemos que quitar en una superficie lisa. Imagínense en una superficie, ¿vale?
que pueda tener una microscópicamente interfase pequeñita, unión del composite con el diente, ¿vale? Que pueda, por culpa de estos movimientos masticatorios, volvemos a la flecha, ¿vale? Donde no hay la fuerza contraria para hacer la masticación y que el alimento se empaquete en esta zona, pues la valoración previa de que ese empaste siempre es radiográfico, bueno, que hay veces que es evidente, si es evidente clínicamente la radiografía ni hablar, ¿vale? Pero tenemos que estar muy pendientes de que esa zona, sobre todo la zona de las interfaces, de esos cierres, que son la zona, pues problema, la zona famosa de caries de recidiva interproximal en un composite, esa zona hay que vigilarla muy bien, valorar si al momento de que no tenemos la pieza y vemos la restauración en el diente vecino, valorar si tiene retención, si no tiene retención, si está filtrada, si no está filtrada, tomar radiografía. Y en muchos casos, así como igual se lo decía, para las manchas y para las caries, también podemos biselar con una pequeña fresita si hay algún piquito, si hay alguna retención, y siempre mantener en observación los dientes que tengan restauraciones antiguas. ¿Por qué? Porque siempre es mucho más probable que una zona que tenga una pequeña interfase, por muy bien sellada que esté, se vaya a filtrar mucho más pronto que una superficie lisa, y en las superficies lisas también le sale caries. Entonces esto es una zona de pues bastante cuidado. Y para terminar, y no solamente hablar de la caries, ¿vale? Tenemos que valorar también, por ejemplo, no sé si les ha pasado que les llega algún paciente diciendo que tiene sensibilidad, ¿ok? Y tú ves y no tiene caries, no tiene nada, y tú, Dios mío, ¿qué sucede? Entonces, en el video de anatomía del diente, ¿vale? Y creo que también en el de evolución de la caries les hablo un poco de eso, hablamos de las estructuras del diente, sobre todo de la delimitación entre lo que sería la parte coronal y la parte radicular. Entonces, llega un momento en el que esa corona deja de ser corona, se vuelve raíz, y las estructuras del diente también cambian. Deja de ser esmalte para pasar a ser cemento radicular. Pues el cemento radicular es una zona del diente que no vino a este mundo para estar expuesta. ¿Se acostumbra? Sí, en algunos casos, ¿no? Pero no es una zona que vino, no es una estructura que vino creada para estar expuesta a los estímulos de frío, calor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Por el mismo efecto del vector de la masticación, como les dije al principio, ¿dónde impactan los alimentos? En la encía. ¿Qué pasa? Que esa encía es una zona que no viene diseñada para masticar. La encía no es para masticar, el hueso no es para masticar. Lo que es para masticar es los dientes. Entonces, ya fisiológicamente pasamos por un proceso cuando hacemos una extracción de un diente, de que haya un pequeño colapso, por muy traumática que sea la cirugía, en el que, bueno, esa zona a lo mejor no nos queda pues perfectamente a nivel en nuestra zona coronal y no hay una recesión, sino que puede ocurrir. En el caso de, bueno, de hacer una cirugía súper chunga o mal hecha, pues mucho peor, ¿vale? Si mientras perdemos más hueso, perdemos más soporte, y ya habíamos hablado que el tejido blando, sí, es el que se ve, pero el que realmente lo soporta es el otro. Entonces, si el otro no está, el tejido blando baja. ¿Qué pasa? Que también esta zona, aparte de las extracciones, ella también funciona a los estímulos externos. Cuando hablamos de PPRs mal adaptadas, de que no es lo ideal colocar, por ejemplo, provisionales en zonas estéticas que no sean atornillados porque puede haber una recesión, si se pone que sea algo con ganchos, si es un paciente periodontal que estás esperando un poco a ver la evolución, que deje de fumar y tal, no le pongas un parcial de acrílico, ponle algo que tenga unos ganchos, que tenga un soporte, que no permita que esa prótesis se hunda en los tejidos, porque los tejidos blandos y de soporte funcionan de mala manera a los estímulos de trauma. Entonces,
La masticación en una zona que no está diseñada para masticar es un estímulo de trauma. Y ese estímulo de trauma nos va a ocasionar recesión. Entonces, ¿qué pasa con la recesión y la sensibilidad? Que cuando nuestra encía empieza a bajar, a bajar, a bajar, se empieza a exponer, creo que este dibujo debe estar arriba, no importa, aquí le hacemos zoom. Esto empieza a bajar y se empieza a exponer, pues nuestra parte del diente, que es raíz, que no es esmalte, que es cemento radicular. Entonces los pacientes empiezan a presentar con el estímulo de la masticación, el alimento frío o caliente en esta zona, la bebida frío o caliente en esta zona, empieza a dar el problema de sensibilidad. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces eso no se puede solucionar. Ni que coloques un empaste, ni que coloques flúor, o sea, de formas sencillas. Entonces muchas veces tienes que hacer coronas para cubrir, y con todo y eso depende, porque como les digo yo siempre, todos los días aprendemos algo de los dientes. Los dientes son un libro abierto que funcionan, pues sí, se estudian cosas para saber en la mayoría de los casos cómo actuar, pero es cierto que hay dientes que van pues por la vida a su bola. Entonces podemos pasar de algo que en su momento pudo haber sido sencillo, como colocar un implante y restaurar simplemente el espacio perdido para que no ocurra nada de esto, ni nada de lo que les explicaba en el video del espacio protésico, y nos ahorramos muchos problemas de caries, de recesión gingival, de pérdida de tejidos de soporte, de sensibilidades que no se curan. Y la verdad es que al final tener que endodonciar la pieza vecina porque tienes un problema de sensibilidad que no se termina de curar, al final vas a debilitar un diente que no había necesidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué les hablo de este tema? Porque creo que debemos aprender y entender que donde faltan piezas hay que restaurar. Que es cierto, como les explicaba ahora, que los dientes son un mundo, que cada paciente es un mundo, que todos ustedes son particulares, que todos sus dientes son particulares, y que hay personas que pierden los dientes y se le inclinan y se le mueven y se le baja la encía y no sienten nada y son inmortales. Sí, pasa, pero no es la mayoría de los casos. Entonces, estos videos es para prevenir cosas que puedan pasar, ¿vale? Cosa diferente es que, por ejemplo, este diente se haya extraído por una caries enorme, por una filtración de un empaste, y que durante la estadía de ese diente en boca haya ocurrido una filtración o una caries, para entender, en el diente vecino, producto de esa caries, y que cuando tú lo sacas dices, ¡ay, una caries! Tú dices, bueno, qué alegría, la descubrimos al sacarlo, la quitamos y ya está. Pero lo que no podemos es, por no restaurar o no rehabilitar las zonas que debemos rehabilitar y restaurar, ocasionar un mal mayor en toda esta zona que después nos va a causar otros problemas. Luego, lo que les explicaba, si no hay buen tejido de soporte, pues la coronita sobre implante va a quedar más abajo, la emergencia de esa corona sobre implante va a ser diferente, el nicho papilar, o por llamarlo de alguna manera, que se forme, pues va a quedar más abajo. La personalización de la corona pues va a tener que ser más particular. O sea, hay una cantidad de cosas que eso nos genera desniveles, ¿vale? Y ya sabemos que en odontología los desniveles pues son bastante malos en general para todo. Tenemos que huirle siempre al empaquetamiento de alimentos, al acúmulo de alimentos, a maltratar los tejidos de soporte, a la recesión de los tejidos de soporte, a la caries y a todo en general. Así que bueno, nada, esto ha sido todo por hoy en Odontología Sin Guión. La verdad que es un tema muy bueno. De verdad les recomiendo, lo voy a incluir en la lista de reproducción de anatomía del diente, de caries dental, de espacio protésico, de confección de prótesis. O sea, lo voy a incluir en todas las listas de reproducción porque considero que es un video bastante importante desde el punto de concientizar tanto al odontólogo como al paciente. Sobre todo al paciente, porque ustedes es a los que más cuesta convencerles de rehabilitar algo que en su momento no estorba y no molesta, pero estas cosas pasan. Así que bueno, nada, ya sabes, si te gusta el contenido, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Bye bye.